Saludamos en esta parte del programa a Héctor Chami, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del ABC de España y de NTN24.com. Héctor, bienvenido, buena tarde. Hola Idania, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues viendo, no sé, todos estamos como acelerados porque no hay tiempo entre una cosa y otra. No. Vivimos a tiempos en los que te levantas preguntando qué pasó y llegas al final del día pensando o abrumado de todas las cosas que tuviste que manejar. Comencemos, así andamos, ¿no? Comencemos por el discurso del presidente Trump ante el Congreso el día de ayer, reivindicando sus decisiones y sus órdenes ejecutivas, con puntos neurálgicos, por supuesto, como los aranceles y la migración, que creo que están entre sus temas más importantes. Sí, bueno, parecía un discurso de campaña y de hecho no puede ser un informe a la nación, un rendir cuentas al Congreso, que es el propósito de esta asamblea una vez al año, porque cuando comienza un periodo presidencial y lleva únicamente 6 semanas, no tiene nada que rendir cuentas, Claro. muy poco. Lo que sí repite su programa, su plataforma electoral, a manera de arenga, y además provocando reacciones en la oposición, porque eso siempre lo hace, pero ayer lo hizo especialmente. No es habitual estas provocaciones al partido de oposición en estas circunstancias, pero Trump es Trump. Trump es Trump sin ninguna duda. Ahora, no recuerdo, quizás ha ocurrido, no lo recordaba ayer cuando estaban o pidieron sacar al congresista demócrata porque estaba protestando por alguna de las cosas que el presidente Trump estaba diciendo. Sí. Bueno, algunos congresistas demócratas mismos Sí. le dijeron que se calle y literalmente apoyaron el sacarlo, no por la fuerza, porque no se resistió, No. pero casi. Ahora, esto del discurso parecía un discurso de campaña, evidentemente. Es decir, hablaba de sus órdenes ejecutivas y además esperaba que lo aplaudieran, pues es Trump siendo Trump, Sí. como tú señalas. Es decir, Trump es un personaje, les puede gustar a unos más que a otros, pero es un personaje que en este momento tiene el mundo al revés. Bueno, tiene a Estados Unidos al revés, además, porque las decisiones económicas, los aranceles, por ejemplo, están comenzando a tener efectos negativos muy rápidamente. Están disparando la inflación, que estaba siendo controlada y que además es uno de los ítems de su campaña, reducir la inflación. Bueno, está aumentando. En parte porque el proteccionismo genera conductas anticipatorias por parte de los actores económicos. Si Trump, que además es el rey de la incertidumbre y disfruta con la incertidumbre, tener todo el mundo, así como nos tiene a vos y a mí, tiene a todo el país, ¿verdad? Y a todo el mundo, abrumados, con la incertidumbre, las contradicciones, las marchas y contramarchas. Y esto ha sido la historia de los aranceles. No obstante, no importa cuándo se van a implementar porque los actores económicos ya las implementaron, remarcaron precios, en otras palabras. Y eso, algunos pronósticos económicos, no partidarios, sino de instituciones académicas, están pronosticando una contracción económica a raíz de esta inflación con estancamiento. Esta inflación es lo que se espera, lo que se pronostica. No es un buen panorama, de ninguna manera. Mira, te doy un ejemplo. El 80% de los fertilizantes que usa la agricultura en Estados Unidos proviene de Canadá, son importados de Canadá. Con 25% de aranceles ya aumentó su producción el costo de su producción en un 25%. Y eso se va a trasladar a los precios de los alimentos. Así de simple. En fin, ese es Trump. Claro, pero es decir, tú lo has dicho, la inflación fue una promesa de campaña, Héctor.
La pregunta es, cuando todo esto se venga encima, cuyos efectos ya se sienten, estaba viendo justo unas imágenes, por cierto, del lado de Canadá, recogiendo todas las botellas de bourbon estadounidense en las tiendas, por ejemplo. Esto, al final, no es que se perjudica a Canadá o que se perjudica a México, se perjudica al pueblo estadounidense. Y como le decía También. yo a un economista hace un rato, cuando tocan el bolsillo, la gente no tiene paciencia, que es lo que Trump pide. Sí, él prometió reducir la inflación, eliminarla, pero también prometió proteccionismo. Y el proteccionismo es inflacionario, los aranceles son inflacionarios. Es el consumidor que paga el costo adicional. Si hay bienes que se importan hoy, quiere decir, y se venden, quiere decir que los bienes, esos mismos bienes de producción nacional, no son competitivos. Dicho esto, quiere decir tendrán un precio más alto, porque no tienen la misma eficiencia en la producción que ese bien extranjero. Esa es la lógica del libre comercio. Bueno, las dos cosas no van a ocurrir al mismo tiempo. Inflación baja y proteccionismo son contradictorios. Cambiemos de tema porque hay dos o tres cosas que quiero conversar y no quiero que se nos queden Dale. fuera de nuestro encuentro de hoy. Una tiene que ver con Chevron y el Departamento del Tesoro ha dicho, tiene un mes Chevron. Teníamos la duda de qué iba a pasar con Chevron. Se elimina la licencia 41, pero se quedan 6 meses, ¿qué pasa? No, tienen un mes. No, ¿Cómo lo un ves? mes. Lo veo bien, enhorabuena. ¿Ves? Eso es otro tema característico, que sí, que no, se renovó automáticamente el mes pasado, dijo que iba a suspenderlo, iba a cancelar la licencia, lo hizo. Muy bien por Trump. Y bueno, eso veremos qué respuesta tiene el régimen de Maduro y de qué manera esto impacta en la necesaria transición democrática que Venezuela espera eternamente. Esperemos que no sea eterno, en serio. Bueno, Que no sea literal, ese esperar eternamente. Lo entiendo, bueno, yo también lo pienso. No es literal, pero puede ser literario. Mira lo que te digo. Esperemos que no. Pero es un mensaje al régimen, de alguna manera, ¿lo lees así? Durísimo, durísimo. Rubio en las audiencias, el secretario Rubio en las audiencias de confirmación lo dijo. Habló de Chevron, que financia los bolsillos de régimen corrupto y criminal, y que además que le permite continuar en el poder. No es lo único, por supuesto, pero yo creo que ayudará. Porque además, ya se sabe, los recursos de la licencia 41 fueron al pueblo venezolano, fueron al empleo, a la salud, a la educación, de ninguna manera, fueron a las cuentas bancarias de la corrupción de los jerarcas del régimen. Sin embargo, fíjate, tú dices eso y yo lo pongo lo confronto con el temor lógico que pueden sentir algunos venezolanos de que se repitan situaciones que hemos visto en otros tiempos. Es decir, teniendo el régimen menos dinero, eso puede afectar directamente a la población. Pero si el dinero de Chevron no entró sino a las cuentas de quienes dirigen o maldirigen a Venezuela, ¿por qué tendría entonces que afectar al pueblo? Exacto, exactamente. Y que además esas cuentas están comprobadas, están en Miami, en paraísos fiscales, en paraísos bancarios internacionales, por supuesto. No es un régimen, es un régimen tan malvado que siempre que puede dañar a su pueblo, lo hace. Siempre lo ha hecho. Tienes toda la razón, es tan malvado. Buena frase esa, ¿no? Esa es mi frase de hoy, ¿no? Es tan malvado que siempre que puede daña a su pueblo. Ahora, Héctor, hablemos de la OEA, que no quiero tampoco dejar de mencionarla, porque este 10 de marzo tendría que elegirse al nuevo secretario general. El mandato de Almagro llegaría hasta el 25 de mayo, ¿cierto? Así es. Dos candidatos, Albert Ramdin, de Surinam, que estaría apoyado por los países de América Latina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, anuncian... Y del Caribe. Y el Caribe, por supuesto, el CARICOM.
¿Por qué? Ujú. ¿Por qué lo tienen como una alternativa a Randim? El otro candidato de Uruguay es Ramírez Lezcano. Sí, de Paraguay, el De canciller Paraguay, de perdón, Paraguay. Paraguay, sí. Así es. Bueno, yo creo que, bueno, Ramdín fue canciller de Surinam, activo en el CARICOM muchos años, tiene una trayectoria, estuvo en la OEA antes, y además creo que Maduro, por acción o por omisión, lo está ayudando, porque la amenaza a Guyana, una amenaza militar a los buques petroleros que están asociados a la exploración guyanesca, en la costa del Esequibo, bueno, eso va a cohesionar a los países caribeños, porque Ramdim es uno de ellos y Surinam está al lado de Guyana, dicho sea de paso, es país vecino y más pequeño todavía. Son países débiles. Una agresión militar de Venezuela a Guyana sería una cuestión de horas. Esperemos que no ocurra. Pero Maduro y sus provocaciones pueden tener ese efecto paradójico. Es lo que yo creo. Y también tienen una diferencia muy marcada, Lezcano y Randim en torno a Venezuela. Es decir, para Randim el diálogo entre oposición y el régimen es la salida, mientras que para Lezcano la OEA tendría que trabajar para buscar la democracia. El diálogo no existe, hombre, no existe, no hay forma. No, ya sabemos, lo vimos. ¿Cuántas rondas de diálogo hubo en los últimos 10 años? 12, 14, una cantidad importante. Siempre terminaron en una farsa. La peor de todas, la última, por supuesto, después de Barbados, con una elección fraudulenta y una brutal represión, matanza de venezolanos. Pues la próxima semana ya vamos a tener en nuestra conversación la elección, o ya vamos a saber quién será el nuevo secretario de la Organización de Estados Americanos, y también vamos a hablar de Almagro. Alguna vez lo hicimos, muy corto, me dijiste, cuando deje de ser secretario general, hablamos de él. Y hablaremos de eso en nuestra próxima conversación. Héctor, como siempre, gracias. Gracias a vos, Idania. Hasta siempre. Hasta siempre. Un abrazo.